Los primeros casos que tuvimos que ver fue en un presupuesto extraordinario del año, digamos, de la legislatura anterior, donde venían 500 millones para hacer un bulevar a los expresidentes de Heredia, ¿verdad? Y eso a uno le causa indignación cuando sabe que hay más de 50.000 familias que lo que tienen por casa es una lata de zinc. En el caso de tarjetas de crédito nosotros hemos presentado dos proyectos. Buscan básicamente lo que para mí es una gran debilidad, la poca información que tiene el usuario de las tarjetas de crédito. Y también hay algunas otras debilidades que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, las tasas tan altas que hay. Y por ejemplo, cuando se dice del salario, del pago mínimo, a veces lo que se está pagando son los intereses, es decir, entonces lo estamos condenando a que nunca va a pagar el principal. En Banca de Desarrollo hemos sido muy puntuales que el sujeto de crédito tiene que estar bien claro para no engañar a la gente. La supervisión diferenciada, la SUGEP tiene que establecer una supervisión diferenciada para que llegue a esos sectores que no tienen posibilidades. En lo que es la justicia tributaria, nosotros hemos presentado más de 7 proyectos de impuestos que deberían de asumirse, inclusive lo hicimos en la legislatura anterior y eso yo creo que en ningún país del mundo pasa que un partido de oposición presente proyectos de justicia tributaria. Bueno, en turismo hemos entrado duro en varias cosas. Bueno, un proyecto que es interesante, que Los Crestones sea un emblema nacional, digamos, yo creo que eso es un proyecto que tuvo un apoyo total de la comisión. Tantos visitantes que vienen de todo el mundo solo para ver ese lugar, de alguna medida merece una mejor protección y también que sirva como un emblema para promover el turismo. También se aprobó una modificación a la Ley General de Turismo, que lo que viene a buscar es que nosotros debemos de apostarle por un turismo sostenible, no por un turismo masivo. Que haya una justicia también en los encadenamientos del turismo, eso establece la ley y para nosotros es importante que las microempresas, el microturismo rural pueda verse fortalecido. También una modificación al proyecto de zona marítimo que permite que alguna gente que tenga alguna infraestructura pueda ponerla en garantía para crecer, pero no solo en turismo, sino en otras actividades, lo cual anteriormente no se podía hacer. Y estamos ahorita trabajando en la ley de bebidas alcohólicas, una ley que tiene como 80 años de estar en la Asamblea Legislativa y creo que lo que ha sido es un gran negocio para algunos pocos con el lucro de las patentes. Los fines de semana hacemos acción ciudadana, no solo en los medios de comunicación, que vamos a rendir cuentas como una parte fundamental del diputado de Acción Ciudadana, sino también vamos a las organizaciones que nos inviten y sobre todo a la gente darle información de lo que está pasando aquí en la Asamblea Legislativa. Hemos visitado más de 62 organizaciones en estos 6 meses y luego también comunidades, más o menos unas 6 o 7 por fin de semana visitamos. Estamos revirtiendo aquel modelo de que cuando atiende el diputado, no, el diputado va donde la gente lo necesite y he tratado de que esa sea la política del despacho.